Siéntese en esta noche, vamos a continuar muy contentos. Le damos muchas gracias al Señor, hermano, por este día que nos permite poder reunirnos para estudiar la palabra del Señor, hermano, y sobre todo, ¿verdad? Que pues esto que estamos estudiando, como todo es muy importante, interesante. Y bueno, hermano, estamos por iniciar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Y antes de continuar, comentar, ¿verdad? Que el capítulo 7 es una continuación, más bien es una pausa que Juan está observando en la apertura de los sellos que inicia en el capítulo 6. En el capítulo 7 hay una pausa entre el sello, el sexto sello y el séptimo sello. Ahorita vamos a abundar un poquito en esto. Y recuerden lo que dijimos del principio, estamos estudiando el Apocalipsis capítulo por capítulo, hermano. Si usted no ha podido estar, usted va a encontrar esta serie de estudios en la página de la iglesia y también en el canal de YouTube. Ahí tenemos los estudios y las predicaciones que se suben todos los jueves, ¿verdad? Las predicaciones de los domingos y también los estudios bíblicos. Así que le voy a invitar para que se ponga de pie, hermano, en esta hora y vamos a hacer una oración. Vamos a orar delante del Señor para que sea el Señor, ¿verdad?, que nos guíe, nos dé entendimiento y sabiduría en esta noche, hermano, y que todos podamos ser edificados por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se han dado cita en este lugar para venir a aprender de tu palabra. Rogamos también por nuestros hermanos que les tocó trabajar, los que están enfermos, los que tienen alguna necesidad, Señor, pedimos por todos ellos. En este momento rogamos, Señor, que tú alumbres nuestro entendimiento, Padre Santo, que tu palabra alumbre nuestra vida, Señor, y nos enseñe el camino por el cual debemos de andar. Te pido también, Señor, que uses mis labios, mi mente, Señor, todo mi ser, y que al abrir mi boca, Señor, la voz de tu Espíritu Santo la escuchemos a través de la enseñanza, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, siéntese en esta hora. Vamos a continuar. Decía hace un momento que hay un paréntesis en la revelación que está viendo Juan y está escribiendo en el libro que hoy conocemos, ¿verdad?, como el libro de Apocalipsis. En el capítulo 6, como hemos estudiado, el Señor está abriendo los sellos del rollo, ¿verdad?, que ha sido tomado. Esta visión, como dije, se está desarrollando en el cielo y Juan está observando que al momento que se van abriendo los sellos está sucediendo algo en la tierra. Y al llegar al sexto sello hay un paréntesis donde vamos a ver que aparece en la escena profética lo que se conoce como los 144,000 sellados. Y vamos a estudiar este capítulo que nos va a explicar, ¿verdad?, esta parte de estos 144,000 sellados. Así que yo quiero invitarle para que abra su Biblia en el capítulo 7 y vamos a hacer la lectura de los primeros 8 versículos. Amén, hermano. Aleluya. Si usted no trae Biblia, ahí está en la pantalla, ¿verdad? Está la lectura de los primeros 8 versículos de Apocalipsis 7:1. Dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Y de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Entonces, notamos aquí que estrictamente el ángel está diciendo, o lo que Juan está escuchando es que son 12,000 de cada tribu de Israel. Estos no son gentiles, ¿verdad? No son de otras naciones, son estrictamente judíos, israelitas. Y aquí cabe que usted se pregunte una cosa, ¿verdad? Que la vamos a comentar un poquito más adelante, pero eso es muy importante que usted entienda, porque mire, hay un movimiento religioso que ellos dicen que son los 144,000 que habla el Apocalipsis. Y ellos enseñan, ¿verdad?, que ellos son de los que habla este pasaje. Incluso, ¿verdad?, en sus lugares de reunión, ellos le ponen salón del reino de ya sabe quién. Entonces, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que es obviamente equivocado lo que aducen o lo que afirman, porque la Escritura muy claramente nos está diciendo a quién corresponden esos 144,000 sellados. Como dije al principio, en la revelación de Juan, cuando él está viendo los sellos que se están abriendo y los juicios o los acontecimientos que pasan cada que se abre un sello, hay un paréntesis, ¿verdad? Hay un lapso donde vamos a encontrarnos con esta parte que estamos diciendo, la mención de estos 144,000 sellados. El capítulo 6 termina, ¿verdad?, con la pregunta en el verso 17. Dice: porque el gran día de la ira del Señor ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí termina, ¿verdad?, el capítulo 6, y termina la apertura del sexto sello. Y entonces inmediatamente tenemos este paréntesis donde vamos a hablar en el capítulo 7 y el 8 de 2 grupos de personas que serán librados de la ira del Cordero. En la primera parte vamos a encontrar a este primer grupo, que corresponde a 144,000 personas relacionadas con el pueblo de Israel, que estarán cuando esta ira sea derramada, y que obviamente serán libradas de manera milagrosa por parte del Señor, según lo vamos a ver en los primeros 8 versos que vamos a estudiar hoy. Y un segundo grupo, que estos serán, ¿verdad?, de todas nacionalidades, y que también serán librados de la ira, y eso lo vamos a estudiar en el verso 9 al 17 con la ayuda del Señor el siguiente jueves. Entonces vamos a ver con calma este primer grupo, ¿verdad?, y también algunas características que habla de este primer grupo. Redimidos, como dije, de que serán librados en la ira de Dios. Es importante notar que aquí no está diciendo quién será salvo en la gran tribulación, sino quién será salvo en la ira
que vendrá cuando aparezca el Cordero a poner fin al gobierno del anticristo y restablecer, ¿verdad?, el día del Señor. Hay obviamente muchas posturas donde hay confusión, porque la gente confunde tribulación con la ira de Dios, y son eventos escatológicamente distintos. Por eso es importante entender el orden de cómo están sucediendo la revelación que el Señor le está dando a Juan. Por eso, como dije desde el principio de este estudio, repito, ya estamos en el capítulo 7. Entonces usted tiene que releer con calma para entender la secuencia. 144,000 sellados. ¿De dónde proceden? Lo acabamos de leer. De las 12 tribus de Israel. Ahí no hay ningún otro o otra nacionalidad que tenga que ver con los 144,000 sellados. Si algún movimiento religioso, si algún intelectual, si algún teólogo, si algún estudiante de la Biblia dice, ¿verdad?, que corresponden a otras nacionalidades, es un error, porque la Biblia claramente, como lo acabamos de leer, vienen estos 144,000 dice, todas las tribus de los hijos de Israel. El verso 4, si usted lo observa, dice que son de todas las tribus de los hijos de Israel. No hay más. Y el segundo grupo, como dije, que está formado por diferentes naciones. Si usted observa ahí en su Biblia, vaya al verso 9 juntamente conmigo, que lo veremos la próxima semana, pero quiero que observe como referencia. Dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y dice que de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ok? Entonces note algo importante. Estos primeros están descritos como un número específico, 144,000, nada más. Y el segundo grupo está descrito como una gran multitud que nadie podía contar. Entonces tenemos una distinción aquí. Aquí estamos hablando de un grupo específico con rasgos característicos que ahorita vamos a ir detallando. Y el segundo, ¿verdad?, es un grupo de toda nación, de toda tribu, de toda lengua bajo el cielo. Y están en lugares distintos. El grupo de los 144,000 están en la tierra y van a requerir ser sellados para ser librados del día de juicio que habría de venir. Si usted observa el verso 3 del capítulo 7, dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ellos están en la tierra. Esos juicios se están derramando en la tierra. Y a diferencia de ese primer grupo, el segundo grupo está en el cielo, en la presencia del Cordero, como lo leímos en el verso 9. Dice que ellos están delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces son dos grupos diferentes. Uno está en el cielo y el otro está en la tierra. ¿Ok? Y dice que ellos han salido de la gran tribulación. Podemos aducir, pensar que ellos salieron por resultado del martirio, ¿verdad?, por causa del nombre del Señor. Usted puede observar conmigo el verso 14. Vaya conmigo, Apocalipsis 7:14. Dice, bueno, vamos a ver el 13 para que entienda el contexto. El verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló y me dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Salvos que por causa del testimonio, como ya lo hemos escuchado
¿verdad? En las lecturas anteriores, en Mateo 24, salieron, ¿verdad?, por causa de el nombre de Jesús, entregaron sus vidas, y entonces ellos son dignos de estar cerca del trono del Cordero, dice la Escritura. Y aquí le están contestando a Juan de dónde salieron y quiénes eran. ¿Ok? Entonces, hemos mencionado que hay algunos teólogos que tienen una postura que hablan de que la iglesia no pasará la tribulación, y hay otra postura que enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación. Cuando lleguemos a estos versos, que serán objeto de estudio del siguiente jueves con la ayuda del Señor, vamos a explicar estas dos posturas, que una se llama la corriente pretribulacionista y la otra se llama la corriente post-tribulacionista, y es importante que usted las conozca para que comprenda. No, vuelvo a repetir, para que usted tenga miedo de las cosas, sino que usted recuerde que la profecía se enseña y se dice, ¿verdad?, para exhortación, consolación y edificación. La profecía no es para que la gente tenga miedo, y menos el creyente que ha creído en Dios y que le sirve a Dios con fidelidad. Quien deben de estar preocupados son aquellos que no conocen a Cristo, porque esto es lo que le espera a este mundo sin Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un paréntesis de la gracia, donde habrá un margen de salvación en medio de la ira. ¿Hablando de quién? De esos 144,000 sellados. La historia, si usted lee la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontrará que hay siempre lapsos donde los juicios de Dios se interrumpen de manera momentánea para proveer salvación, y vamos a ver algunos ejemplos. Es un patrón, vamos a decirlo así, que se repite a lo largo de las escrituras, pero obviamente entendemos que son, vamos a decirlo de esta manera, respiros que el Señor le da a su pueblo para entonces alcanzar salvación. Y en este caso, recuerden que son 7 sellos, y hasta donde vamos, hasta el capítulo 6, solamente han sido abiertos 6 sellos. Y entonces aparece este margen de tiempo donde se habla de estos 144,000 que necesitan ser sellados antes de que todo lo que está determinado para ser juzgado y destruido acontezca. Por eso dice: no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios vivo. Hay un margen entonces, pero noten, está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia, hermano. Así que la apertura del séptimo sello con los juicios que vendrán sobre los impíos es, repito, detenida por un momento con la finalidad de mostrar el cuidado que Dios tiene para con aquellos que han de creer en Cristo, ¿verdad?, en ese lapso de tiempo. A lo largo de el Antiguo Testamento nosotros tenemos ejemplos de juicios y de margen, ¿verdad?, que Dios da al hombre para que se arrepienta. Por ejemplo, usted y yo hemos leído cómo el Señor destruye la tierra por medio de un diluvio, pero preservó ¿a quién? A Noé y a su familia, porque eran justos. Y la Biblia dice que ellos pregonaron, ¿verdad?, eran pregoneros de justicia. O sea, Dios todavía en el lapso de la construcción del arca dio tiempo para que el hombre se arrepintiera, pero no lo hicieron. De la misma manera, cuando Dios determinó destruir y traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿a quién preservó? A Lot y a sus hijas, ¿verdad? Porque la mujer volteó y se convirtió en estatua de sal. Cuando el Señor ordenó al pueblo de Israel cruzar el Jordán para ir a tomar la tierra prometida y derribar las murallas de Jericó y matar a los habitantes que moraban ahí para empezar a repartir la tierra, preservó a la vida de Rahab la ramera y su familia en medio de la destrucción. Y también, ¿verdad?, cuando el Señor vio los juicios
sobre Egipto, el Señor preservó a la nación de Israel que estaba en Egipto cuando las plagas estaban cayendo sobre esta nación. Y si usted observa, ¿verdad?, hay una similitud entre los juicios que Dios ejecuta en Egipto contra, ¿verdad?, algunos que vendrán y también aparecerán en este último tiempo. Voy a invitarle a hacer dos lecturas para que usted vea esto que yo estoy diciendo, que nos da testimonio en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver también, ¿verdad?, en la lectura. Vamos a Éxodo 8:22, hermano. Éxodo 8:22. Vamos a leer la escritura. Cuando lo tenga, usted me dice amén. Amén. Dice así: en aquel día yo voy a apartar la tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel, dice, donde habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. ¿De qué está hablando? De la plaga de moscas que habría de venir sobre Egipto, pero dijo, no habrá ninguna plaga en la tierra de Gosén, donde se encontraba el pueblo de Israel morando en medio de Egipto. Ok, que recuerden que Egipto, ¿verdad?, representa el mundo. Y la segunda lectura la tenemos en Hechos 9:4 y después en el verso 26. Cuando se habla de la plaga de las úlceras, vea lo que el Señor dice en la plaga del ganado primero. Dice, voy a leer del verso 3 y 4 para que usted sepa de qué está hablando. Dice, he aquí, la mano del Señor está sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un juicio, ¿verdad?, que viene sobre la nación de Egipto, y aún estando el pueblo de Israel ahí, no será tocado. Por eso dice el Salmo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Y el verso 26 de ese mismo pasaje, el verso 26 dice así, está hablando de el granizo que habría de enviar, y dice, voy a leer el 25, dice, el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces observa cómo Dios está preservando a su pueblo en medio de los juicios que están siendo derramados. Vamos a ver este último texto, ahí mismo en Éxodo, el verso, capítulo 11, verso 7, la muerte de los primogénitos. Dice, el verso 6 y 7, bueno, el 5 para que sepa de qué está hablando. Dice, y va a morir todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Entonces, de nuevo, ¿quiénes serán preservados? ¿Quiénes serán protegidos? El pueblo de Israel, en medio de este derramamiento de los juicios en ese tiempo. Ahora, note lo siguiente, hermano. En este tiempo, el periodo de la gracia y la salvación está abierta para todo el mundo, ¿sí? Mas la Escritura dice que cuando el último gentil sea salvo, el último gentil se refiere a una persona que no es judía, que puede estar en Holanda, en Italia, en España, en Rusia, en Groenlandia, en Dinamarca, en cualquier punto del mundo,
que sea el último que está marcado para ser llamado a la salvación en este periodo de gracia. Cuando entre, dice, el último gentil o la plenitud de los gentiles, entonces después dice, luego todo Israel será salvo. Esto implica que el tiempo de la gracia tiene un fin, ¿sí? Y posteriormente Dios empezará a tratar con Israel estrictamente. Entonces, en este tiempo nosotros, como gentiles, ¿verdad?, que hemos obedecido el mensaje de la palabra del Señor, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de aquellos que no somos judíos de nacimiento y que damos gracias a Dios por habernos concedido haber creído su palabra y obedecido su mensaje. Y ese llamado está abierto todavía, pero recuerde, habrá un tiempo que así como en la antigüedad el arca se cerró, así como el tiempo de que tuvieran que salir, ¿verdad?, Lot con sus hijas y su esposa, porque habría de venir la destrucción. Y así, ¿verdad?, como también hubo un tiempo donde los muros de Jericó habrían de caer y la ciudad ser destruida, así también hay un tiempo de que la gracia se terminará para el gentil, ¿sí? Y Dios tratará estrictamente, vamos a decirlo de esta manera, con el pueblo de Israel. Amén. Bueno, tenemos la siguiente parte: los ángeles de Dios que detienen los juicios de Dios. Como dije, hay un paréntesis. Por un lado tenemos, ¿verdad?, la necesidad de que los 144,000 sellados de la tribu de Israel sean sellados. Por eso hay una detención de los juicios. Y por otro lado, ¿verdad?, vamos a ver qué sucede. Tenemos aquí los 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿sí? Entonces, esto es lo que decíamos en el verso 2, el ángel que subía donde sale el sol, ¿verdad? En el verso 1 y 2 dice, detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Y también vi a otro ángel que sale de donde sale el sol, y él tenía el sello del Dios vivo. Ahorita lo vamos a explicar a esto. ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, son, dice, ángeles que detienen los 4 vientos. Hay una explicación en Jeremías, en Oseas y en Nahum, ¿verdad?, que nos da a entender esta explicación simbólica de lo que son los ángeles. Y bueno, Ezequiel dice que son los 4 vientos que recorren, ¿verdad?, los ángulos de la tierra. Vamos a hacer un par de lecturas, y para esto lo quiero llevar a Jeremías 49. Regrese conmigo ahí al Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Hermano, vamos a leer. Vamos a hacer la primera lectura en el capítulo 49 de Jeremías. Vamos a ir, hermano, a esta primera lectura para comprender un poco este aspecto que tenemos en este primer versículo y en el 2. 49, el verso 36. Dice así. Dice el verso 35, para que ustedes sepan, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a estos vientos, y no habrá nación a quien no vayan fugitivos de Elam. ¿Ve? Aquí habla de 4 vientos. Y acá se habla de 4 ángeles que detienen, o para que no soplara el viento sobre la tierra. Esto es para que vea usted el símil, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 51 de ahí, del mismo libro de Jeremías. Vamos a ver lo que dice el Señor hablando de los juicios a Babilonia, que también es figura del mundo. Vea lo que dice los primeros versos. Así dice el Señor, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Que regularmente
algunos juicios también se presentan como vientos poderosos. Por ejemplo, usted ha visto lo que ocasionan los ciclones, los huracanes, los torbellinos, ¿verdad? Y que como también el viento levanta grandes marejadas que producen o traen inundación. Entonces está hablando de esta forma de juicio mediante el viento. Pero aquí el texto nos dice que son los ángeles, los 4 ángeles que están deteniendo esos 4 vientos. ¿Para qué? Para que todavía no se ejecute ese juicio, porque hay algo que hacer, ¿sí? Hay algo todavía que tiene que acontecer. Vamos, bueno, esta parte es lo que estaba mencionando ahorita. Dice, vi a otro ángel, o sea, hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos en los 4 ángulos de la tierra. Pero hay otro ángel, dice, que sube de donde sale el sol. Y él le clama a voz, dice, a los 4 ángeles a los que se les había dado el poder para dañar la tierra y el mar, diciéndole que no lo hagan hasta, ¿sí?, hasta que hayamos sellado. Esto lo va a ver en el verso 3, ahí en Apocalipsis 3. Él dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces hay una orden y hay un espacio para sellar a este remanente de 144,000. Era necesario que se detuvieran los juicios por un tiempo para que haya espacio de sellar a los siervos de Dios, y esto tiene que ser antes de que se derramaran esos juicios que están entre el último sello, perdón, el 6º sello y el 7º. Entonces tenía que haber un lapso de tiempo. Por eso es que escuchamos el propósito de este 5º ángel al decirles, no suelten todavía el juicio, sino hasta que los sellamos. Y también hay algo, vamos a decir, de prestar atención, que este ángel sale de donde sale el sol, y él trae, dice, el sello del Dios vivo. Esto también, ¿verdad?, en alusión a lo que dice Malaquías 4:2, dice que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿verdad? Entonces entendemos pues que nosotros estamos tratando de comprender lo que está pasando, pero obviamente a nosotros, a nuestra mente, tenemos un alcance, hermanos. Lo que sí es fácil de entender es el propósito de lo que está sucediendo en esa pausa. Y como dije, esa pausa es para que estos 144,000 sean sellados y puedan ser protegidos sobre los juicios que van a caer, porque ellos están en la tierra. La multitud de la cual vamos a hablar el jueves que viene, primero Dios, del capítulo 9 en adelante, del verso 9, perdón, en adelante, ellos están en el cielo. Entonces, aquí es muy importante pensar en lo siguiente. El sello, vamos a entender cuál es la finalidad de que una persona tenga un sello. El sello, de manera usual, era para poner una señal de autenticidad en a quien se le imprimía la imagen, o si era sobre algún documento, sobre cera, para sellar algo. Y también era la autenticidad, y también denotaba la propiedad, porque el sello, hablando de un sello literal, ¿verdad?, como el que se usaba en los pergaminos o en las cartas, tenía, ¿verdad?, regularmente la insignia o los caracteres propios del dueño, ¿sí? De tal manera que el sello, repito, era un símbolo de autenticidad y un símbolo de propiedad. Y esto se usaba para marcar animales, para marcar esclavos. Y aquí vamos a ver que también se está hablando para identificar a los siervos de Dios.
quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 22, el verso 3 y 4, hermano, para que usted vea un poquito más, que en su momento, repito, estaremos explicando. ¿Ok? 22 de Apocalipsis, verso 3 y verso 4. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leer del verso 2 para que usted entienda el contexto. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno en cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán ¿en dónde? En sus frentes. Entonces, bueno, aquí hay un entendido, o sea, algo que se está abriendo, se está recorriendo un poco el velo. Podemos pensar que ese sello del que habla para estos 144,000 puede entenderse, ¿verdad?, que será el nombre de el Señor en sus frentes, que obviamente aquí usted puede pensar en lo literal y en lo espiritual. Ahora, está la otra parte de la moneda, lo que Satanás también hará con aquellos que no acepten a Cristo, que se queden, que sirvan al anticristo y que serán condenados. Recuerde que Satanás es un imitador de Cristo, por eso se llama anticristo. Y como ya lo he explicado, anti, esta parte de la palabra anti significa en lugar de o en contra de. Entonces, cuando usted lee anticristo, significa en lugar de Cristo, o sea, un suplantador, o contra Cristo, porque dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces, ese es el engaño del anticristo. Y para esto, quiero que noten que también el enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, el anticristo, que viene, dice, por obra de Satanás, también engañará a las naciones, a las gentes, y también exigirá que se ponga una marca en esas personas. Apocalipsis 13, vaya conmigo, Apocalipsis 13. El verso 16. Bueno, vamos a leer el verso 8 y de ahí vamos a leer el verso 15 y 16. Pero voy a invitarle que lea el 8 para que sepa de qué se trata. Dice, el verso 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Está hablando de las dos bestias. Y después pase conmigo al verso 16. Bueno, desde el 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adoraban. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Muchas películas se han hecho
en torno a este pasaje bíblico. Se han hecho películas, se han hecho documentales. Cada que sale un avance tecnológico, mucha gente sale y dice que esa es la marca de la bestia. Cuando salieron las tarjetas de crédito con foto en Estados Unidos, decían que era la marca de la bestia. Cuando salió el código de barras, decían que era la marca de la bestia. Cuando sacaron un microchip muy diminuto, ¿verdad? Que tiene pues el tamaño de un grano de arroz, y en ese chip lograron escribir los 66 libros de la Biblia en un chip de ese tamaño. Entonces toda la gente empezó a decir que esa era la marca de la bestia también. Entonces hay muchas cosas que giran en torno alrededor de esto, que lo vamos a explicar, repito, más adelante, porque esto es parte del capítulo 13 y vamos a ocupar todo un espacio. Yo les voy a mostrar algunos aspectos de tecnología que hoy por hoy están saliendo y que ustedes se van a quedar con la boca abierta de lo que va a suceder. Pero bueno, será objeto del estudio en los capítulos que siguen, para que no se confundan y se revuelvan. Entonces, ¿qué tenemos? Esta lectura de capítulo 7 de Apocalipsis, y también hay una referencia en el capítulo 9. El que alguien sea sellado significa la pertenencia a Dios y una promesa de protección. ¿Qué fue necesario? Que el pueblo de Israel pusiera en los dinteles de su puerta para que el destructor no matara a los primogénitos. Una señal, ¿verdad?, de la sangre en los dinteles, para que el destructor, el ángel destructor o el ángel de la muerte, cuando miraba, ¿verdad?, esa sangre en los dinteles de los hijos de Israel, pasaba de largo. A la ramera en la ciudad de Jericó le dijeron: cuelga un hilo de grana rojo, y cuando nosotros lo veamos, no vamos a entrar a esta casa para destruir, y vas a salvar a todos los que estén adentro. Pero si nosotros pasamos y no está esa señal ahí, vamos a matar a todos y no vamos a ser culpables. Era una señal. Entonces el sello es una señal, una promesa de protección. Como dije, denotaba autenticidad y también propiedad. ¿Quiénes no tengan ese sello, hablando del pueblo que está fuera de esa cantidad de redimidos, de remanente, no serán librados de los juicios, ni tampoco serán protegidos de la plaga de langostas, que será desatada cuando se toque también la quinta trompeta, que esto es objeto de estudio del capítulo 9. Lo vamos a leer solamente para que usted vea la relación que existe entre todo esto, porque apenas estamos hablando de los 144,000, pero a lo largo de los demás capítulos vamos a ver lo que ellos pasan en medio de la ira y de los juicios que se están derramando, donde ellos están en la tierra. ¿Ok? Vaya conmigo a Apocalipsis 9 para que usted escuche los primeros 5 versos como referencia. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder, como tienen poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañaran la hierba, ni ninguna cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente ¿a quién? A los que no tuvieran el sello de Dios en su frente. ¿Ve? ¿Quiénes están en la tierra? Esos 144,000, y también muchos impíos, ¿verdad?, que van a sufrir de estos juicios, como dice la Escritura. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ahora, algunas anotaciones para terminar con esta parte. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que si el número es literal, que si son 144,000 o son más. Bueno, la Escritura nos está diciendo que son 144,000 y nos está diciendo que son 12,000 de cada tribu.
representa una forma de gobierno que simboliza el número 12, una forma de gobierno. Por eso 12 apóstoles, 12 tribus. Y, ¿verdad?, la multiplicación de los 12 por 1000, ¿verdad?, representando la plenitud, da esta cantidad. Ahora, hay en medio, como dije, de estos sellos que se están abriendo y los juicios que van a ser derramados, una seguridad de salvación. Y esto, hermano, no es casualidad. Nosotros podemos ver en la Escritura que a la iglesia se le está prometiendo que seremos librados del día de la ira. Entonces, no confundir tribulación con ira, porque hay gente que confunde, creyentes, pastores, maestros, confunden la ira de Dios o la ira del Cordero con la tribulación o la gran tribulación. Son eventos escatológicos diferentes, por los cuales algunos habrán de que pasar y otros no. Podemos entender pues que los creyentes que hemos sido sellados, y ahorita usted va a saber cómo es que usted y yo somos sellados como creyentes. Y si usted no comprende esto, póngase a orar y a pedirle a Dios. Ahorita le voy a decir por qué. Primera de Tesalonicenses 5:9. Abra su Biblia, por favor. Si no trae Biblia, ahí está la cita en la lámina, pero ábrala, por favor. Primera de Tesalonicenses. Ya casi terminamos con esta parte. Primera de Tesalonicenses 5. ¿Ya la tiene? Amén. Dice la Escritura. Voy a leer un poquito más arriba para que ustedes entiendan el contexto, hermanos, pero el énfasis está en el verso 9. Pero le voy a leer un poquito más arriba para que usted entienda de qué está hablando Pablo y por qué esto tiene que ver con nosotros. Voy a leer desde el primer verso del capítulo 5 y el énfasis está en el verso 9. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben de manera perfecta que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no van a escapar. O sea, hay una señal ahí. Cuando el mundo diga tenemos paz y tenemos seguridad mundial, dice, vendrá de repente una destrucción. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia: bienaventurado el que lee y el que oye las profecías de este libro. Es una bendición, hermano, estar estudiando el libro de Apocalipsis, porque todos ustedes son hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando, aprendiendo para estar listos. No para tener miedo, no para estar en ignorancia de que cuando las cosas pasen o que estemos listos para el toque de la final trompeta. Dice, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Y dice, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue leyendo, se dará cuenta el por qué. Entonces, cuando ustedes le digan que usted se va a quedar para la ira porque anda mal, porque mentiras del diablo. La razón para que ello, la razón por la que todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿dónde dice eso? Efesios capítulo 1. Lea conmigo Efesios capítulo 1. Mire lo que dice la Escritura en el verso
13. Dice, ¿ya lo tiene? Bueno, voy a leer el 11 en adelante para que usted sepa de qué está hablando. Dice, en Él, ¿quién? En Cristo. En Él, dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuiste qué? ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras significa la abundancia, ¿sí? La abundancia del Espíritu Santo. Y cuando dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa que Él hizo, que habría de venir y hacer morada en nosotros, ¿sí? Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Romanos capítulo 8 dice, así pues, que los que somos hijos de Dios, dice, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si somos guiados o si somos guiados por otra cosa. Amén. Ahora, en mucho tiempo, ¿verdad? Hubo algunos movimientos que siempre enfatizaron que la evidencia de tener el Espíritu Santo era hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente produce un fruto. Así como el mango produce mangos y la vid produce uvas, el Espíritu Santo produce un fruto. Y ese fruto tiene características. Un fruto, no dice frutos, dice fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que producir ese fruto. Porque si usted dice, no, bueno, pues yo hablo en lenguas, pues sí, pero aborrece a su hermano. Habla en lenguas, paz de Cristo, pero no tiene paz. Donde se para ese conflicto. Entonces, ¿qué lo mueve? ¿Qué fruto es el que está dando? Por eso dice la Escritura, no se pueden cosechar abrojos de las uvas. ¿Verdad que no? Y Mateo 7 dice, por sus frutos los conoceréis. No se cosechan desde aceitunas de la vid. No, no es su naturaleza. Amén. Entonces mucha gente, por muchos años, creyentes en la iglesia, se entristecían porque no podían hablar en lenguas. Y tenían años de bautizados y lloraban. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Yo hablo en lenguas, hermano. Oro en lenguas. Pero la Biblia dice que sí, yo puedo hablar en lenguas angelicales y terrenales, pero si no tengo amor, es ruido, dice la Escritura. Es ruido. Entonces dice, no prohibas el hablar en lenguas, pero dice, yo les muestro un camino mejor, el amor. Porque el que ama, dice, es de Dios. Entonces, hermano, es importante entender la importancia de cada cosa. Si usted busca, ¿verdad?, y le pide a Dios hablar en lenguas, y Dios le concede el don de hablar en lenguas, usted será edificado, ¿verdad? Porque cuando usted ora en lenguas, el diablo no se puede meter en su oración. Y dice que así mismo se edifica, porque por medio del Espíritu se hablan misterios. Amén. Es una línea directa, vamos a decir así. Pero entienda, ¿verdad?, que el hacer mal uso de más que traer bendición, nos trae problemas. Porque repito, hubo mucha gente en el pasado que creía que porque hablaban en lenguas ya nomás le faltaban las alas. Y eran terribles, terribles, hermano.
¿Por qué? Porque lo que importa es el fruto del Espíritu Santo. Y aquí dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30. Ahí mismo, Efesios 4:30, que dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de ¿qué? De la redención. Entonces mire, Pablo dice a los romanos: si el Espíritu de aquel que Dios resucitó de entre los muertos mora en ustedes, así también Dios los levantará de entre los muertos. Amén. Entonces mira, aquí hay dos sopas, hermano. El mismo apóstol está diciendo en esa misma carta, usted cuando esté en su casa, léala con calma, capítulo 8 del libro de Romanos, completito, léalo. Y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quiénes? Los que no andan en la carne. Porque la carne produce fruto para muerte y el espíritu para vida. Y entonces enseguida dice: así pues, que si alguno dice no tiene el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, dice no es de Dios. Y eso no es ningún simbolismo, hermanos. Eso está muy claro, directamente dicho. No tiene el Espíritu de Dios, dice no es de Dios. Hermano, yo he orado mucho y he ayunado mucho, ¿y cómo voy a saber yo que tengo el Espíritu de Dios? Pues muy fácil. Yo he hecho muchas veces esta similitud. Usted puede distinguir un árbol de mangos a distancia. ¿Por qué, hermano Pedro? ¿Qué se ve? Por su hoja y su mango. Exactamente, porque es muy particular. El árbol de mango es muy particular, su hoja, su color y el fruto. Pues es lo mismo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ah, pero para que lo vean y lo entiendan los demás, ¿cómo se van a dar cuenta? Muy fácil. Muy fácil. Vaya al libro de Gálatas, el último capítulo, verso 14 en adelante. Ahí dice cuál es el fruto del Espíritu. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y el fruto de la carne también es muy claro. Amén. Entonces no se confundan, hermano, pero es que yo oro mucho y ayuno mucho. Sí, puede ser. Yo conocí hermanas que las miraban en el altar cada que llegaban al templo. Se casaron con un hombre, algunas de ellas humildes, sencillos, y terminaban abandonándolos. Las que se la pasaban hablando en lenguas y gritando y llorando ahí en el altar. Entonces dígame usted, ¿dónde está la congruencia de ir en contra de la Escritura? Nomás porque creo que soy muy santo, porque hablo en lenguas, o porque siempre estoy orando, porque siempre estoy ayunando, y lo demás. ¿No hacían lo mismo los fariseos? Por lo cual les reclamó el Señor, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Se miran bien por fuera, dice, pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos y de rapacidad. Entonces puede que nosotros caigamos en eso. Podemos venir muy bien, pero por dentro, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? Las intenciones. Que miras a alguien y tal vez te hierve la sangre y dice, no, pues venga, dice, que si tienes algo contra tu hermano, dice, deja tu ofrenda en el altar y ponte a cuentas. Amén. Porque tú no sabes en qué momento Dios nos va a dar el último hálito de vida, hermano. ¿Me explico? Entonces, estas son cosas que tienen que ver, dice, con la redención, hermano. ¿Sí? No dice que nada inmundo no entrará, ¿o sí? Y no dice Juan que si yo aborrezco a mi hermano soy homicida, y dice que ningún homicida puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo está eso? O sea, algo está haciendo cortocircuito, ¿verdad? Entonces dice, no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Todos tenemos dificultades, problemas, hermano, pero debemos de entender que tenemos auxilio de parte de Dios. Ya lo predicamos el domingo. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también, ¿quién? Cristo nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, la plenitud del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Bien, hermanos. Nomás voy una vez. Muy bien. Termino con esto, hermano. En
cualquier caso, la equivalencia que vemos aquí es que no está hablando del sello de los 144,000. No está diciendo estrictamente el sello del Espíritu Santo, como nosotros lo leemos, porque esto tiene que ver con los creyentes que somos sellados al momento de la conversión. Estos 144,000 van a ser sellados por un ángel. Nosotros somos sellados por Cristo, por el Espíritu Santo. Este sello lo van a recibir 144,000. Es diferente. Esto se aprecia, ¿verdad? También porque ellos son sellados en sus frentes y en un lugar escogido con la finalidad de que puedan ser vistos por todos, o sea, en su frente. Y nosotros hemos recibido esto en nuestro corazón, ¿sí? Y ahora, mientras que ellos son sellados, repito, en su frente por un ángel, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Algo que, pues, usted no puede ver el corazón de alguien, pero ¿sabe si quién conoce nuestro corazón? Amén. Cristo. Entonces es importante aclarar que el propósito con el que ellos son sellados no es para protegerles de las persecuciones del anticristo, sino para ser protegidos de los juicios de Dios que serán derramados sobre la tierra, así como lo leímos en los ejemplos en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, pues usted váyase a su casa pensando cuántos testigos de Jehová serán judíos, ¿verdad? Y que son los que sostienen, que dicen que ellos son. Pues bueno, yo veo algo muy diferente en la escritura, pero bueno, hermanos, espero que esta parte haya sido entendida, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor, hermano, estaremos continuando con el capítulo 7 del verso 9 en adelante, hablando de esta parte que nos quedó pendiente, ¿verdad? Porque repito, la idea es que se vaya comprendiendo y esperando que seamos claros en esta enseñanza. Hermano, ¿está usted, o sea, está siendo claro para usted o siente que voy muy rápido? ¿Sí está siendo claro? Yo le invito, hermano, para que usted relea, porque cuando uno lee, entonces vuelve uno a recordar cosas. Es importante. No podemos decir humanamente que el Apocalipsis es fácil. No, hay muchos estudiosos del Apocalipsis que aún así no hay acuerdo en muchas cosas. Pero no se trata de que tengamos acuerdo o no, sino de que entendamos lo que Dios ha previsto, ¿verdad? Y provisto también para su pueblo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermano, para terminar.